Quiero dar gracias a Dios porque permite que podamos continuar con la grabación de estos temas. Estamos hablando acerca del arca y ya vimos en tema anterior que el arca era o fue un lugar donde se presentó el amor de Dios al proveer un medio para salvar al género humano, la especie humana y la creación de Dios. También era un medio donde se podía expresar la fe obediente de Noé. Yo estuve analizando un poco más acerca del arca y escribí eh, algunas comparaciones entre el arca o del arca con la iglesia. Y escribí algunas cosas más que nos pueden ayudar a comprender más lo que Dios hizo al salvar la humanidad a través del arca. Pero hago la aclaración. El arca fue el vehículo, el medio que Dios utilizó, porque en realidad el Salvador de la humanidad fue el mismo Dios, porque el arca por sí sola no podía haber soportado la prueba a la que fue sometida eh, con el diluvio. Pero fue Dios también el que proveyó las medidas y la forma en que el arca debía hacerse. Así que voy a tratar de leerles algo de lo que he escrito preparando este nuevo tema. Vamos a comenzar por decirle esto. El arca era un refugio del peligro, era un lugar donde a la vez de estar refugiado se podía adorar a Dios exactamente igual eh, a la iglesia, igual a la iglesia porque la iglesia es el vínculo que ayuda a que los hijos de Dios estemos en comunión con Dios y donde recibamos ayuda de Dios para enfrentar la crueldad del mundo y el error del mundo. Es un lugar donde podemos ser preservados de la destrucción. Y Dios, así como estableció que se hiciera el arca, también Dios estableció que se hiciera la iglesia. Aclaro, con respecto a lo de la iglesia, que no es solamente visitar la iglesia, no es solamente ser miembro de la iglesia, sino aprovechar ese vínculo que hay, ese ambiente que hay, donde podemos desarrollar más nuestra relación con Dios y nuestra comunión los unos con los otros en nuestra obediencia a Dios. Sigo compartiendo algunas cosas que, eh, que he escrito eh, para este tema. El arca era el vehículo que llevó del mundo antiguo lleno de pecado, de maldad y de cuanta cosa mala pudiera haber, llevó el arca con seguridad y con salvación a personas que provenían del mundo antiguo, el mundo lleno de pecado, que desobedecía a Dios, a un mundo nuevo donde había la oportunidad de comenzar una vida nueva y de agradar a Dios y ayudar también a la seguridad de la especie humana. También la iglesia es el lugar donde los hijos de Dios estamos preparándonos en este mundo para tener eh, poder de Dios para ayudarnos unos a otros en nuestras oraciones, en nuestra ayuda para nuestra preparación de tránsito del mundo de pecado al mundo
nuevo que Dios va a crear, donde no va a haber maldad ni ninguna cosa sucia o dañina. El arca era el medio que llevó a los sobrevivientes de la humanidad de un mundo lleno de vicio, lleno de pecado, a un mundo donde no había vicio, donde no había pecado, porque no había ningún ser humano vicioso ni pecador, que ofrecía una nueva oportunidad para seguir o para establecer una sociedad que pudiera alabar y glorificar a Dios sin vicio y sin pecado. La Biblia enseña que cuando llega el momento de la destrucción de este mundo y que Cristo vuelva a la tierra, así como el arca fue el vínculo que trajo una unión del ser humano donde había una relación más estrecha de Dios, porque el ser humano tenía que depender de Dios para su supervivencia, e iba a llegar a un mundo purificado, así también será la situación de la humanidad cuando Cristo esté por venir otra vez a esta tierra. Porque en los días de Noé, el mundo se había pervertido a tal manera que todo el designio del pensamiento y de la voluntad humana era contraria a Dios. Otra vez en la historia de la humanidad, cuando llegue el momento donde los pensamientos de la humanidad sean de continuo a la perversión y al pecado, cuando llegue ese momento, Dios volverá a la tierra, Cristo volverá a la tierra para recoger a su pueblo y para acabar con el pecado. Así como el arca fue el vínculo en el tiempo de Noé para la protección y salvación de la humanidad, también la iglesia de Dios es el lugar donde los hijos de Dios nos preparamos para estar con Dios. Y ahora me refiero en un aspecto especial a esto de la iglesia de Dios. Yo no estoy hablando de las cuatro paredes o de las paredes que sean, o sea, del edificio donde el pueblo de Dios se reúne. Yo me estoy refiriendo a la iglesia de Dios, que somos todos los hijos de Dios, porque la iglesia no es el edificio. La iglesia somos nosotros los seres humanos y la iglesia que Dios ha establecido donde podemos prepararnos para estar en pie en la venida de Jesús cuando Él vuelva, no requiere que uno encuentre un edificio el poder y la ayuda para esto, sino es entre los hijos de Dios, donde los hijos de Dios que obedecemos a Dios formamos la iglesia de Dios que Dios establece no para combatir unos contra otros, sino para ayudarnos unos por otros. Por eso la Biblia habla y dice que nosotros no debemos juzgar a nadie, porque el papel del juicio o del juez es de Dios, es de Cristo y no de nosotros. Pero sí nos enseña en la palabra de Dios que nosotros somos como sacerdotes, que intercedemos unos por otros, que oramos los unos por los otros, que nos ayudamos y nos animamos a los unos a los otros. Así en el tiempo final, y digo, yo no me estoy refiriendo al tiempo final como en un futuro lejano, yo creo que estamos en ese tiempo final donde Dios quiere que nosotros, sus hijos, nos ayudemos unos a otros y nos fortalezcamos unos a otros para permanecer fieles en este medio que Dios ha provisto
para la humanidad, la iglesia de Dios, donde enseñamos la palabra de Dios y donde vivimos la palabra de Dios. En la iglesia de Dios, el diablo trata de enseñar mentiras, el diablo trata de buscar divisiones, pero la Biblia nos enseña que Dios intercede por nosotros, que el Espíritu Santo nos da conocimiento, intercede por nosotros y nos da poder, no solamente para ayudar a otras personas, sino también para nosotros mismos tener el poder de vencer el pecado y así, a la vez que testificamos ante los demás, nos ayudamos unos a otros, la iglesia de Dios puede glorificar a Dios en la tierra. Es uno de los medios provistos por Dios para que el ser humano pecador pueda con su vida eh, glorificar a Dios, honrar el nombre de Dios, a la vez que recibimos de Dios la fuerza para que con nuestra vida de obediencia podamos glorificar y honrar a Dios. Por eso es tan importante que los hijos de Dios sepamos que no debemos nosotros luchar por ser buenas personas o tener el poder de vencer el pecado porque nunca lo podríamos hacer, sino donde nos ayudamos unos a otros para confiar en Dios, para tener fe en Dios y por fe en Dios recibir el poder para vencer todo lo malo que tengamos que enfrentar. Ese es el papel de la iglesia, donde los hijos de Dios nos fortalecemos y podemos, con el poder de Dios que Él nos da, con la ayuda del Espíritu Santo que Dios nos da, para vencer al pecado, para vencer al mal y a la vez estar preparados nosotros para la vida eterna. Les voy a leer este parrafito que escribí acá. El arca fue destinada por Dios para la salvación de la humanidad, igual que la iglesia, donde con fe obediente el pueblo de Dios será salvo en la venida del Hijo del Hombre. Esa comparación, el medio, el vehículo, donde los hijos de Dios podemos encontrar lo que necesitamos para honrar a Dios y para estar preparados para la venida de nuestro Señor. Cuando Noé construyó el arca, no entró directamente ya en el arca que había construido, sino que Noé obedeció a Dios haciendo o construyendo el arca, predicando y enseñando lo que Dios iba a hacer. Dios preparó a los animales que se iban a salvar. Esos animales, por la dirección de Dios, entraron en el arca y Noé esperó hasta que Dios le indicó que él debía entrar en el arca. Cuando Noé entró en el arca, fue en cumplimiento de la orden que Dios le dio. Entra, tú y tu descendiente, tu familia, entren al arca. Y cuando Noé entró al arca, entró en un lugar donde donde por 7 días estuvo en una expectativa, estuvo confiando en Dios sin que hubiera señal alguna de lo que Dios le había mandado a predicar, por lo cual había hecho el arca, era una realidad. Estuvo 7 días en el arca con la puerta cerrada, esperando con paciencia hasta que Dios comenzó el diluvio. 7 días terribles donde la humanidad se mofaba, se burlaba de Noé.
donde la humanidad se reía y decía que todo lo que había dicho era mentira. Noé con paciencia estuvo en este lugar, porque Noé fue paciente, esperando por que Dios obrara. Finalmente, la lluvia comenzó y en el arca, Noé con su familia experimentaron las lluvias intensas que cayeron, experimentaron lo que sucedió cuando el agua salía de la tierra, el agua caía del cielo, el manto freático, el agua que estaba debajo de la tierra, subía en borbollones y eso hizo una gran tempestad y el arca se movía de uno a otro. Noé con su familia pasaron cataclismos, pasaron todo tipo de angustias en este lugar donde a merced de las olas iba de un lugar a otro, aparentemente, porque Dios siempre cuidó de ese arca. Noé experimentó junto con su familia toda esa gran tempestad, todo eso que fue tan serio, tan grande, que hasta el mismo diablo llegó a temer por su supervivencia. Noé tuvo que experimentar todo esto hasta que llegó el momento en que el arca descansó en el monte Ararat. Estando ya el arca en el monte Ararat, donde quedaron, Dios los llevó hasta allí, para el lugar donde el arca iba a reposar en la tierra. Allí estuvo Noé con su familia, con toda la carga que llevaba el arca donde se preservaba la vida en esta tierra. Allí estuvo Noé por 7 meses en fe, en tranquilidad, pero en una tediosa espera, porque ya el agua no sacudía el arca de un lugar a otro. Allí estaba Noé esperando hasta que Dios le ordenara salir del arca. Sí hizo Noé algunas cosas, como vamos a ver más adelante, para saber qué estaba sucediendo en la tierra. Pero lo cierto es que allí estaba la humanidad esperando, después de haber salido de un mundo convulso, donde el peligro amenazaba, un mundo que se había rebelado contra Dios, un mundo que se burlaba del siervo de Dios y se burlaba de Dios. Allí estaba Noé esperando hasta escuchar la voz de Dios que le enseñara el momento para salir del arca. ¿Será algo semejante lo que sucederá cuando Jesús vuelva a la tierra? Los días finales de la historia de este mundo serán días difíciles, días de peligro, serán días o habrá momentos también que al igual que sucedía con el arca, el pueblo o los seguidores de Dios que eran Noé y su familia esperaron en un medio hostil y adverso, esperaron por Dios para su liberación final. Finalmente, digo, el pueblo de Dios que esté vivo en los días finales de la historia de este mundo, donde la condición de la humanidad será semejante a la condición de la humanidad en los tiempos de Noé, ese pueblo de Dios que con fe obediente esperó y sirvió a Dios, que no se desanimó, que estuvo fiel a Dios hasta el último instante, allí estará el pueblo de Dios a escuchar la voz de Dios que lo llama.